Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sofía. Ahí no sé si está viendo bien la presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Em, Gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Martín Casisi y voy a estar a cargo de darles esta presentación. Así que, bueno, los invito a acomodarse y a prestar atención. Así aprendemos un poco más a cuidar el vehículo con Bardal. Es muy probable que alguna vez hayamos escuchado o nos hayamos planteado si podemos usar agua para mantener la temperatura de nuestro auto. Alguna vez también hemos visto en películas o en publicidades motores echando humo y todo lo que hacía falta era un poco de agua para refrescar ese radiador y que ese radiador siga siendo el que usábamos habitualmente. Y otras veces también nos ha pasado de que en la estación de servicio nos ponen con el agua de la regadera, el mismo agua que va en el sapito para el lavaparabrisas, nos ponen en el radiador y, y solucionado el tema. Pero la verdad que eso tiene poco que ver con lo que realmente necesita un auto. Por eso, mundialmente, este tipo de líquido refrigerante que vamos a hablar durante la presentación, eh, existen hace muchos años y por lo tanto en los coches actuales como en los autos más antiguos, de hace más de 30 años, ya viene con un líquido para proteger todo este sistema. Hay mucha gente dentro de una fábrica automotriz trabajando para potenciar el rendimiento de un motor y para hacerlos cada vez más eficientes, que contaminen menos, que duren más tiempo. Em, y la posibilidad de estos nuevos desarrollos, tanto en elementos como en materiales o en tecnología, ha permitido que un motor de baja cilindrada tengamos una gran potencia. O sea, con la incorporación de turbos o más compresión o mejorando o controlando la inyección, porque hoy en día con todos los sistemas electrónicos que tenemos podemos controlar eh, con distintos sensores todo el funcionamiento del motor. O sea, esos sensores nos van a dar un montón de información para poder estudiar a cada detalle cómo está comportándose ese motor. Eh, pero hay una parte que es la que nos toca a nosotros, es el mantenimiento que le vamos a dar a ese vehículo una vez que nosotros lo compremos. Y dentro de esta charla vamos a hablar justamente de cómo podemos hacerlo correctamente, cómo podemos mantener correctamente y básicamente cómo vamos a hacerlo es siguiendo lo que nos dicen esos manuales de usuario de nuestros vehículos. O sea, cada servicio que encontremos ahí nos va a permitir hacer más durable nuestro motor y disminuir roturas o fallas que va a generar costosas reparaciones después cuando tengamos que hacer esos arreglos en, en un taller o en un servicio mecánico. Entonces, ¿cuál es la función de un sistema para refrigerar el motor? Em, Básicamente, la función principal es controlar la temperatura de trabajo. O sea, em, todo esto que hablamos recién, que con más cilindradas, turbos o mayor compresión, todo esto va a hacer que la temperatura de trabajo sea más elevada. Y por eso debemos saber cuál es la función de este sistema, como hablábamos recién. Em, la función principal es que nos permita que el líquido este que nosotros tenemos logre disipar correctamente la temperatura de la combustión
que es donde se va a generar el mayor calor dentro dentro del motor. Y llevar esa temperatura, ese calor hacia el radiador. Con esto vamos a ayudar a tener un control de la temperatura interna, evitando que tengamos posibles fallas de las piezas. Y también nos va a permitir tener una mejor combustión, bajar el consumo, aumentar la vida útil de todo el motor, porque también el aceite es otro de los fluidos que va a ayudar a la disipación del calor y con esto va a ayudar también a que tengamos menos desgaste, ¿no? Porque si tenemos un aceite a una temperatura mucho más elevada, también va a cortar esa película de lubricación y no nos va a permitir mantener ese motor durante mucho más tiempo. Entonces, em, eh, entonces vamos a necesitar bajar esos costos y esas posibles roturas, ¿no? Alguno con más experiencia durante muchos años nos podrán decir que eh, se han utilizado distintos tipos de líquidos para el sistema de refrigeración. Hace muchos años se ha usado aceite soluble, distintos compuestos con alcoholes, otros líquidos para proteger el sistema, pero hoy en día, y hace más de 30 años, como les dije recién, se utiliza un aditivo y se desarrolló un producto justamente para mantener ese líquido, ese sistema de refrigeración de un motor. Y, y preservar esto, o sea, las fábricas automotrices lo que buscaron fue un líquido que disipe correctamente la temperatura y que proteja el sistema. O sea, el fluido que mejor disipa la temperatura es el agua. Pero como todos sabemos, el agua tiene muchas cosas para corregir o para compensar. ¿Por qué? Pues el agua puede generar eh, óxido, puede generar que se generen depósitos en todo el sistema, puede generar sarro. También el agua se congela a bajas temperaturas, se hierve a 98, 100 grados, se hierve. O sea, cuando expongamos este líquido a temperaturas altas, como podemos llegar a encontrar dentro de un motor, el agua falla. Entonces, necesitamos un líquido que nos permita controlar esas fallas que tiene el agua, pero que disipe correctamente la temperatura. Entonces, para eso fueron desarrollados este tipo de líquidos. El uso de estos líquidos es recomendado a nivel mundial. O sea, los fabricantes de motores fueron los que desarrollaron este producto y a nivel mundial los vehículos vienen con este tipo de productos. ¿Y por qué vienen con este tipo de productos? Porque el que fabrica el vehículo no sabe si ese motor se va a ir a Ushuaia o se va a ir a una zona muy calurosa de Brasil o al norte argentino. Entonces, este fluido lo tiene que proteger en todos los climas y tiene que proteger a todos los componentes del sistema. No tiene que proteger nada más que a un radiador o a una camisa. O sea, dentro del sistema de refrigeración hay un montón de elementos que este fluido tiene que proteger y así aumentar la vida útil de este motor, ¿no? Obviamente va a evitar las suciedades, va a lograr una buena disipación de temperatura, tendremos una mejor combustión, una lubricación que necesitamos para que todo el sistema esté bien lubricado. Obviamente eso va también a llevar a que tengamos menos consumo de combustible, menor degradación del aceite y esta mayor durabilidad de las piezas que les hablaba recién. Entonces, ¿por qué debemos utilizar un aditivo para el radiador? Porque todos los ensayos y los desarrollos y los beneficios que buscaron los fabricantes de autos, que les comenté recién, eh, llegaron a la conclusión que necesitan este tipo de aditivos para el sistema de refrigeración y que funcionen correctamente esos motores y esos desarrollos que hicieron
ellos. Existen distintos tipos de líquido, cada marca tiene el suyo. Hay una diferencia entre algunas formulaciones, pero son mínimas las diferencias que podemos encontrar en distintos refrigerantes de cada marca, pero más adelante se los voy a contar también. Ahora vamos a profundizar sobre las fallas habituales. Nosotros recibimos muchas consultas diariamente sobre este producto y sobre muchos productos que nosotros comercializamos, pero básicamente siempre nos encontramos, Bardal tiene más de 60 años en el mercado y mucha experiencia en este rubro, por lo tanto, terminamos siendo grandes consultores, o sea, o grandes respondedores de consultas que nos hacen ustedes habitualmente. Y, y las fallas que podemos encontrar en el sistema de radiador, de refrigeración, habitualmente son las mismas y repercute en el rendimiento del motor y y en el costo de mantenimiento de un motor. Más del 40% de las fallas de un vehículo son por falta de mantenimiento en el sistema. Muchas otras son por elegir piezas de reposición no originales. Y eso nos encontramos muchas veces que, pongamos un ejemplo, una bomba de agua. Una bomba de agua podemos encontrar de distintos precios y de calidades cuando vamos a comprar para hacer la reposición o el servicio de nuestro vehículo. Y las comparamos y tienen el mismo tamaño, tienen los mismos agujeros, o sea, encastra perfecto donde nosotros la debemos colocar, pero muchas veces lo que cambia es el material, la aleación con la que está desarrollada esa pieza. Por lo que después, a largo plazo, es lo que nos termina complicando. ¿Por qué? Porque esta aleación que yo les hablaba recién puede dilatar a distintas temperaturas. Entonces es posible que el material con la que hicieron ese elemento disipe distinto la temperatura, entonces podemos empezar a encontrar pérdidas en esta bomba. Si encontramos pérdidas, vamos a echarle la culpa a distintos factores, pero esto es algo que habitualmente pasa. O también el mal montaje de las piezas. En algunas piezas es más evidente, ¿no? Por una manguera yo puedo ver que esté mal colocada, un tapón del block, o sea, es evidente, se puede ver a simple vista, pero una junta mal puesta o un elemento interno que no veamos y está mal colocado o colocado en la posición incorrecta, una camisa mal puesta, puede generar pitting o distintas roturas dentro del motor con el fluido del líquido y podemos encontrarnos distintas pérdidas dentro también de esta mal colocación de estas piezas, de este mal montaje que podemos llegar a tener en un motor. Y otra de las preguntas que más nos hacen es justamente el rendimiento del producto. La mala dosificación es un elemento que nos encontramos muy habitualmente. Cuando hacemos chequeos en los puntos de venta, en talleres mecánicos, en lubricentros, en estaciones de servicio, nos ha pasado infinidad de veces que la dilución que tiene ese vehículo no es la correcta. Y muchas veces nos dicen, no, pero 1 litro de líquido sirve para 5 litros de agua. Y eso es erróneo. O sea, todas las fábricas automotrices recomiendan que la dilución de este producto
es 50% de aditivo, 50% de agua desmineralizada o agua correcta para este tipo de funcionalidades. Y así vamos a tener la protección que estamos buscando, que hablamos al principio, con las que todas las fábricas automotrices hicieron este tipo de ensayos. Pero la mala dosificación es un producto que es un punto que se destaca habitualmente cuando hacemos este tipo de análisis en los puntos de venta o con los clientes. Eh, Muchas veces la utilización de agua de mala calidad puede traernos inconvenientes muy serios. O sea, el agua de la canilla no es un agua que nosotros podemos utilizar dentro de un motor. El agua de la canilla puede tener minerales o distintos elementos pesados que terminan siendo muy perjudiciales y son los que terminan generando sedimentos o la formación de sarro, ya sea en el radiador o en una camisa. El sarro se va a generar donde haya intercambio de temperatura. Y más adelante le vamos a hacer un ejemplo muy al que todos estamos habituados. Em, entonces, si el motor no tuvo el mantenimiento adecuado y encima podemos llegar a tener estas fallas que- que hablamos recién, es posible que nos encontremos con óxido, con piezas con desgaste, con piezas con desgaste prematuro, ¿no? Que pierde una bomba a pocos kilómetros después de haberla cambiado, no es algo habitual o normal. Es por eso que siempre recomendamos que realicen las revisiones o las visitas a los talleres o a los centros de servicio para hacer servicios preventivos, ¿no? El manual recomienda hacer este tipo de servicios justamente para hacer servicios preventivos y no esperar a que no se rompa un elemento. Y si encima decidimos utilizar un líquido refrigerante, siempre vamos a recomendar o a ser necesario que generamos una limpieza de todo el sistema, verificar que no haya ningún elemento comprometido y luego sí la colocación del líquido para buscar esa protección que necesitamos y, y poder hacer que nuestro vehículo funcione correctamente. Perdón, Martín, que te Sí. interrumpa, pero justo Walter tiene una consulta que es si el agua desmineralizada o agua destilada es lo mismo en cuanto a calidad. Sí, si querés, dejamos las consultas al final. Bien, Sofi, que me lo marcaste, porque es algo que no dije al comienzo. Están los chats donde podemos ir interactuando, los chats donde lo pueden ver todos y los chats privados que nos pueden escribir a nosotros alguna consulta puntual que vayan teniendo, que le vaya surgiendo durante esta charla. Em, Así que si prefieren, las dejamos todas las consultas para el final y vamos respondiendo todas al final. Pero esto es algo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque el agua es algo que habitualmente, como les dije recién, es una consulta habitual, ya sea del agua que debemos utilizar como de la dilución a la que debemos utilizar el producto. Em, ¿Por qué no debemos usar agua? Como les dije recién, el agua tiene un punto de ebullición cercano a los 100 grados. Y dentro de un motor donde se genera la combustión vamos a superar notablemente esos 100 grados. Por lo tanto, es posible que el agua se llegue hasta evaporar dentro de un motor si no logra disipar correctamente esta temperatura de la combustión que nosotros podemos llegar a tener alrededor de una camisa. Y también el agua tiene un punto de congelación muy bajo, o sea, sabemos que cercano a los 0 grados el agua empieza a congelarse. ¿Qué pasa si se congela el agua dentro de un radiador? El agua, el hielo
tiene un volumen mayor al del agua. Por lo tanto, ese volumen va a ocupar un espacio mayor, por lo tanto, puede llegar a generar roturas, ya sea dentro del radiador, dentro del block, las mangueras, o si no se logra congelar completamente, también va a interrumpir la circulación del agua, por lo tanto no va a disipar y no va a lograr esa disipación que estamos buscando del agua. Muchas veces el cliente o el usuario no toma en cuenta estos factores y estas fallas son habituales. Y estas debilidades que tiene el agua puede hacer que termine siendo un inconveniente mayor para nuestro motor. La formación de sarro es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque si se forma sarro en un radiador, muchos de nosotros, o sea, muchas veces hemos escuchado, no, le cambiamos el radiador y funciona. No, el sarro se va a formar donde haya intercambio de temperatura. Y un ejemplo muy que todos podemos llegar a tener al alcance de nuestras manos es una pava en nuestras casas. ¿Dónde se va a formar el sarro en la pava? Donde recibe el calor del fuego, o sea, en la base de la pava y en el pico de la pava. Llevándolo o traduciéndolo a lo que sería un motor, esto se va a hacer en el radiador, o sea, en el pico de la pava. El pico de la pava yo lo puedo limpiar fácilmente. El radiador lo puedo sacar, lo puedo mandar al radiadorista que lo limpie, que lo cambie, lo ponemos de nuevo. Pero en la base de la pava o en una camisa interna de un motor, es muy difícil que yo pueda eliminar ese sarro. Por lo tanto, el sarro en una camisa va a interferir a ese intercambio térmico que yo necesito. O sea, de tener una camisa de un espesor específico, si se genera sarro en esa camisa, eh, va a limitar ese intercambio de temperatura. Por lo tanto, puede ser muy perjudicial, ya que un radiador, ya les vuelvo a repetir, lo podemos cambiar, pero cambiar una camisa creo que es el elemento más caro para hacer una reparación dentro de un motor. No por la camisa que sea caro, sino por la mano de obra que yo necesito para hacer esa intervención, ese servicio. Y ni que hablar el tiempo parado que va a estar ese vehículo, ese motor. Porque tenemos que desarmar el motor por completo. Entonces es algo que debemos tener en cuenta cuando decidimos utilizar agua o cuando tenemos un vehículo que tiene agua dentro del sistema de refrigeración y que no cumple con estas características que hablábamos recién de lo que busca una fábrica automotriz cuando desarrolla un motor. Y otro elemento que se puede llegar a generar muy visualmente nos vamos a dar cuenta, es el óxido, la corrosión dentro de un motor. Y, y en los motores de gran envergadura, eso se puede potenciar porque encima vamos a encontrarnos cavitación, que es la imagen que tenemos sobre el margen derecho más abajo. Eso es una camisa picada justamente por la cavitación. Y si nosotros no tenemos un líquido que nos proteja esto, esto puede generar un costo enorme. Entonces, entre el bajo rango de protección que tiene el agua en cuanto a la temperatura, en cuanto a la formación de sarro por no haber elegido un agua correcta para nuestro sistema de refrigeración, y entre la formación de sarro, de óxido, de corrosión
y la cavitación, podemos hacer que tengamos un gasto de mantenimiento enorme. ¿Mm? Em, entonces, ¿de qué está compuesto un líquido refrigerante? Lo básico para poder desarrollar un líquido refrigerante es tener etilenglicol. O sea, este es un compuesto a base de glicoles. Este elemento será el encargado de aumentar el punto de ebullición y disminuir el punto de congelamiento que tiene el agua. Por lo tanto, ya vamos a estar atacando a una de las debilidades que tiene el agua. Otro de los componentes que tiene el líquido refrigerante es un paquete anticorrosivo. Los inhibidores de corrosión nos va a ayudar a evitar justamente la formación de corrosión dentro de todo el sistema y evitar que estas piezas se degraden. Como bien saben, la formación de óxido lo que nos va a hacer es ir eliminando capas de ese metal o de ese elemento. Por lo tanto, va a llegar un momento que podemos llegar a tener una pinchadura. Entonces, si yo tengo un aditivo anticorrosivo, vamos a evitar justamente esa degradación de ese elemento. También para formular este tipo de producto necesitamos antiespumantes. ¿Por qué? Porque entre la temperatura y la presión sería muy perjudicial si dentro del funcionamiento del motor se genera espuma. ¿Por qué? Porque la espuma también genera más volumen y generaría mucha más presión, haciendo que tengamos inconvenientes también dentro del sistema. Otro de los componentes que también tiene el líquido refrigerante es el colorante. Y acá vamos a aclarar porque también es una de las mayores consultas que tenemos y que habitualmente nos realizan cuando nos llaman. ¿Es importante el color? ¿Nos diferencia de algo? O sea, ¿podemos mezclar los dos colores o varios colores dentro de un sistema de refrigeración? Y acá vamos a aclarar, ¿no? Que el color no nos iba a indicar la calidad del producto. Em, ¿Podemos mezclar dos colores? Sí, podemos mezclar dos colores, pero es posible que si nosotros mezclemos dos colores primarios, obtengamos un color que se pueda llegar a, mm, a confundir con el óxido. Entonces, hay que prevenir y hay que tener en cuenta esto em, para que la lectura visual no haga confundirnos a que el sistema está oxidado, ¿no? Sino que hemos mezclado, como mezclamos en el jardín las témperas, mezclamos rojo y verde o azul y vamos a obtener un color medio raro que puede llegar a hacer que nos confundamos cuando lo analicemos visualmente a ese fluido, ¿no? Y, pero no nos va a indicar si un líquido es mejor o es peor a otro por el color que tenga. La elección de color es simplemente para generar una visualización de que tenemos un líquido dentro del sistema y cada marca individualmente elige el color que va a utilizar para su sistema de refrigeración, el sistema de refrigeración de sus motores. Pero no quiere decir que un color nos indique algo en particular. Otro de los elementos que lleva y es indispensable es justamente la elección del agua. Y, y ahí es donde nosotros debemos hacer la elección correcta, ¿no? El agua desmineralizada o el agua destilada, como bien ahí nos marcaba Sofi, que uno de ustedes nos consultaba, es el agua que nosotros debemos utilizar. Como bien dijimos,
el agua de la regadera de una estación de servicio, lo más probable es que no tenga este tipo de líquido. O sea, va a tener agua de la canilla que tengamos al lado del surtidor muchas veces. Entonces, no es el agua que nosotros estemos necesitando para proteger nuestro sistema. Por eso, Bardal y muchas de las marcas de la competencia también tienen un líquido que ya viene listo para usar, que viene al 50% con el agua que realmente necesitamos y que sabemos que nos va a proteger eh, todo el sistema, que cumpla con las especificaciones para justamente eh, poder disipar la temperatura y cumplir con todas las funciones que buscamos de un líquido refrigerante. Y otro de los elementos que Bardal le colocó al líquido refrigerante en estos últimos años es un amargante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de probarlo por error, pero el etilenglicol es dulzón. ¿Y qué pasa si un niño o un animal o una persona por error agarra un líquido de esto y lo toma? Y lo más probable es que termine siendo hospitalizada esa persona porque este es un líquido que no está apto para que nosotros lo consumamos. Entonces, el amargante, que en este caso es el Vitrex, es un agente y el agente más amargo del mundo. Entonces, ¿esto qué nos va a brindar? Una protección al usuario y a las personas que estén o a los animales también que estén alrededor del uso de ese fluido. ¿Por qué? Porque en el campo nos puede pasar que tengamos un balde con este líquido y venga un animal, o en nuestras casas un perro o una mascota que tengamos y tome de este fluido. Entonces, al tener este agente tan amargo, va a hacer que, ya sea esta persona, esta mascota, este animal, no quiera tomar este fluido y prevenga cualquier inconveniente que podemos llegar a tener con la ingesta de este producto. Como les dije recién, distintas marcas tienen productos que se pueden vender prediluidos. Pero, ahora bien, ¿qué tipo de líquidos están aprobados para comercializarse? Esto tiene que cumplir una norma que más adelante también se las voy a comentar cuál es. Y esta norma especifica algo que tiene que figurar en la etiqueta. Y eso es el tipo justamente de líquido refrigerante que estamos comercializando. Y hay 4 líquidos que se pueden comercializar en Argentina. El tipo A, que es concentrado. Recién yo les hablaba que el refrigerante está compuesto por glicoles. Bueno, en este caso tenemos 2 glicoles que están aprobados para comercializarse en Argentina. Uno es a base de etilenglicol y el otro es a base de propilenglicol. Estos van a ser justamente los encargados de elevar el punto de ebullición y bajar el punto de congelamiento. Y por lo tanto, en la etiqueta vamos a encontrar un líquido que diga tipo A. Eso nos va a decir que es concentrado, o sea que yo lo tengo que diluir con agua a base de etilenglicol. El tipo B también es concentrado, pero hace de propilenglicol, que en Argentina es muy difícil que encontremos. Otro de los productos que Bardal comercializa es el tipo C, que es un líquido prediluido al 50% a base de etilenglicol. Y el tipo D es prediluido al 50%, o sea, ya está listo para usar este tipo de fluidos, tanto el tipo C como el tipo D. Y el tipo D es a base de propilenglicol. Y justamente esto es para cumplir con la norma que especifica qué tipo de líquido podamos comercializar en Argentina. Ahora bien,
qué versiones vamos a encontrar en el mercado, qué versiones tenemos en Bardal, de estos tipos de líquido refrigerante que les hablaba recién. Tenemos los concentrados y diluidos, como hablábamos recién, pero después nos vamos a encontrar con distintos tipos de refrigerantes, como bien dice ahí, orgánicos e inorgánicos, y entonces los distintos tipos de inhibidores de corrosión, que hablábamos también hace un ratito, vamos a encontrarnos dos tipos, algunos orgánicos, otros inorgánicos. Los inorgánicos habitualmente es recomendable cambiarlo cada 30.000 kilómetros, ya que estos están formulados a base de unas sales que pierden su poder protectivo rápidamente. Los orgánicos son más duraderos, nos van a proteger durante más de 250.000 kilómetros y en general son los fluidos de última generación. Hoy todos los vehículos 0 kilómetro que nos encontramos en el mercado van a tener este tipo de fluidos a bases orgánicas, estos tipos de inhibidores de corrosión. Pero bien, ahora bien, también tenemos uno específico que son para motores de gran envergadura, como vehículos de carga, máquinas agrícolas, eh, no sé, motores estacionarios, distintos motores de gran envergadura. Para eso tenemos un líquido que es el servicio pesado, que es un líquido híbrido. ¿En qué nos va a ayudar esta formulación? Es que está desarrollado justamente para evitar la cavitación que se puede llegar a generar dentro de este tipo de motores de gran tamaño. Y esa es la diferencia que vamos a encontrar en los distintos líquidos y en los líquidos de cada marca. Muchas veces algunos se diferencian por el color, como hablábamos recién, y otros, las pequeñas diferencias que podemos llegar a tener en los distintos líquidos refrigerantes que encontremos en el mercado, es justamente el paquete anticorrosivo que tiene ese producto dentro de ese paquete anticorrosivo. Bardal es uno de los primeros que comenzó a comercializar este tipo de fluidos, y nuestro paquete anticorrosivo tiene un paquete extra justamente para prevenir todas estas posibles fallas que hablamos recién, que podemos llegar a encontrarnos dentro del mercado. Entonces, cumpliendo con lo que especifica la regla y con la homologación que debemos tener para poder comercializar este tipo de productos, tenemos productos para los distintos usos o los distintos tipos de motores que encontramos en el mercado. Yo les hablaba recién que este líquido debe cumplir con una norma. Esta norma es una norma a nivel nacional que deben cumplir todos los tipos todos los líquidos refrigerantes que se comercializan en el mercado. Y una forma de darnos cuenta es justamente en el rotulado de ese líquido que vamos a comprar. Si la etiqueta no dice tipo A o tipo C, que es lo que habitualmente encontramos dentro del mercado, es muy probable que lo que tenga dentro de esa botella no cumpla con lo que está establecido, con lo que la norma establece. ¿Por qué? Porque la etiqueta es lo más simple que podemos llegar a hacer. Creo que todos nosotros en nuestros hogares tenemos una impresora y podemos hacer una etiqueta. Por lo tanto, si una etiqueta
no cumple justamente con esta norma, lo que tiene adentro tampoco lo va a cumplir. Un ensayo que se hace habitualmente a este tipo de líquido es, o sea, hay distintos ensayos, pero uno de los más habituales es el glassware, que es un ensayo, es un test de corrosión in vitro, o sea, se colocan distintos elementos, distintos componentes del motor dentro de un recipiente y se hace este ensayo durante 14 días, 86 grados centígrados, con agua corrosiva, con oxígeno, bueno, con distintos elementos, y después se sacan esas piezas, se pesan y se ve si este fluido protegió o no llegó a proteger a esas piezas para, eh, para poder comercializar ese líquido. Obviamente que si no las protegió, no se puede comercializar. Y muchas veces nos encontramos en el mercado líquidos que cuando hacemos este tipo de ensayos no logra pasarlo, por lo tanto no estaría homologado para comercializarse. Y después tenemos distintos ensayos, ensayo de motor, ensayo de cavitación, ensayos de campo que también se hacen antes de poder comercializar o desarrollar un líquido. Entonces, si usamos un líquido de baja calidad o que no cumpla con esta homologación, en general va a tener un bajo contenido de estos aditivos y no va a lograr ser suficiente esa protección o no va a lograr esa correcta protección que estamos buscando. Por lo tanto, el periodo de tiempo de esas piezas, el periodo de vida útil de esas piezas va a ser mucho más corto. Entonces, todo el circuito de refrigeración se va a ver degradado o que vemos que tengamos fallas en estos sistemas, como les hablaba recién. Para eso, Bardal tiene esta presentación, viene en botella de 1 litro y también en presentaciones más grandes, como bidones de 4 litros, de 20, de 204 litros también, que es un producto que es listo para usar. Y como acá bien ven, en el frente de la etiqueta, tiene el logo de Vitrex, que yo les comentaba recién, y que dice listo para usar tipo C. Si hacemos referencia al cuadro de la presentación anterior, el tipo C era producto listo para usar, o sea, ya está diluido al 50%, que es lo que especifica todas las fábricas automotrices, y es un producto a base de etilenglicol. Por lo tanto, si ustedes necesitan comprar un líquido refrigerante que ya está diluido para colocárselo dentro del sistema de refrigeración o para mantener el sistema de refrigeración de su vehículo, este producto prediluido les va a dar una protección de menos 37 grados. Y ustedes me pueden decir, Martín, pero yo estoy en una zona urbana, no llego nunca a esas temperaturas tan extremas. Pero para que funcione correctamente el inhibidor de corrosión que hablábamos hace instantes, esta es la dilución correcta para que la protección sea la que buscamos y la vida útil de ese motor sea lo que esa fábrica automotriz desarrolló y evaluó para mantener todo el sistema de refrigeración. Entonces, ¿quién exige esta dilución? Las fábricas automotrices. Y eso lo van a ver en el manual de sus vehículos. Y ahí van a ver justamente el modo de uso y lo que yo les estuve contando recién. Y para esto, ustedes me pueden decir, y Martín, vos me estás diciendo que yo tengo que controlar este sistema de refrigeración y ¿cómo lo voy a controlar? Lo más simple es visualmente. ¿Está bien? Visualmente yo lo puedo controlar el nivel del líquido y puedo controlar que el cambio de color, que no tenga residuos de óxido, de corrosión.
que esto también me va a generar una alerta a tiempo para evitar que o sea, que tengamos posibles fallas o roturas del sistema. Pero también existen herramientas para poder controlar ese sistema y poder cumplir con lo que las fábricas justamente nos especifican en esos manuales. Estas herramientas son los densímetros o una herramienta más precisa es el refractómetro, que es lo que yo les estoy mostrando en esta presentación. ¿Qué nos va a mostrar esta herramienta? Justamente la dilución que tiene el líquido que tenemos en nuestro sistema de radiador. Entonces, con este producto yo puedo saber qué dilución tiene este motor y si tiene agua sola o si tiene una dilución más baja, por lo tanto nos va a permitir hacer una corrección de agregado de líquido refrigerante o directamente ofrecerle un cambio total al sistema, una limpieza total y un cambio para justamente generar esa protección que venimos hablando. Cerrando esta presentación, vamos a ir leyendo todas esas preguntas que yo fui viendo que nos fueron haciendo y que está bueno que hayan podido participar y que, que hayan hecho estas preguntas. Así que dentro de este espacio lo voy a invitar a Marcelo Ambrosini, que es el gerente de laboratorio que tenemos nosotros, y vamos a ir respondiendo estas consultas que Sofi nos va a leer. Así que, hola Marcelo, buenas tardes, bienvenido a esta presentación y te invito también a que puedas ir participando a responderle a todos estos compañeros que nos están acompañando. Sofi, ¿tenés algunas preguntas ¿Qué por tal? ahí? Buenas tardes, Martín. Sí, justo, bueno, habíamos quedado con la de Walter, que tenía su duda respecto al agua desmineralizada o agua destilada, si era lo mismo en función a la calidad. Perfecto, Marce, ¿querés responderla? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me están copiando bien ahí? ¿Me escuchan? Perfecto, Marce. Bien, bueno, en cuanto a las diferencias para la aplicación en un circuito de refrigeración, es equivalente decir destilada o desmineralizada. Hay algunas diferencias en la forma de obtención. La desmineralización se efectúa con un equipo y la destilación, bueno, es la destilación, es decir, es calentar el agua, que hierva, pase a vapor, después se condense y se recoge. Lo que hay en el mercado es agua desmineralizada, que es equivalente a destilada, ¿no? El agua destilada tiene otras aplicaciones más específicas. Perfecto, Marce. Otra de las preguntas que tuvieron es, bueno, David, que siempre tuvo esta duda también respecto al agua desmineralizada, denominada fresita, y el TIR, ¿cuál era la diferencia? Bueno, el agua desmineralizada, como hablábamos recién, es agua. No nos va a proteger sobre todo esto que veníamos hablando. El líquido, el TIR, justamente va a cumplir con todo esto de refrigerante, anticongelante y anticorrosivo. Acá veo que Una dicen... aclaración. Sí, Marce. Sí. No, no, lo importante de la utilización de agua desmineralizada o destilada, ahí también preguntan por el agua de lluvia. El agua de lluvia es algo más equivalente al agua destilada, es decir, el agua pasó a fase vapor, se condensa en las nubes y cae. Lo importante es eliminar las sales que contiene disuelta el agua corriente o el agua de pozo principalmente.
que es lo que antes Martín explicaba, que es lo que va a formar las incrustaciones dentro del motor. Entonces la forma de eliminar esas sales es o desmineralizándola o destilándola. El agua de lluvia es también un elemento apropiado, aunque la lluvia mientras atraviesa la atmósfera, digamos, va adquiriendo algunos gases y algunos contaminantes de la atmósfera. Podríamos decir que no es lo mismo que destilada, pero es algo bastante cercano, ¿no? Y hay que ver cómo, en qué recipiente recogemos ese agua también, porque en general lo hacen por medio de canaletas, que tiene hoja, que tiene tierra, entonces eso Claro, también puede llegar a generar sí, depósitos dentro del motor, y complicaciones también, exacto, ¿no? Em, exacto. Otra de las preguntas que también nos hacen es si antes de cambiar el líquido es recomendable limpiar el radiador. Sí, siempre es recomendable generar un enjuague de todo el sistema antes de colocarle el líquido refrigerante nuevo a la dilución correcta y verificar que no haya pérdidas ni tenga algún inconveniente todo el sistema, ¿no? Para nosotros estamos haciendo un gasto en el líquido refrigerante que después eso no tengamos que sacarlo de nuevo todo porque encontramos una pérdida en algún sector del motor. Sofi, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, justo nos consultaron desde Ushuaia en respecto a la dilución que recomendamos. Dicen, en la dilución que recomiendan, ¿hasta qué temperatura bajo cero se puede lograr que actúe como anticongelante? La dilución del 50% del líquido refrigerante nos va a dar una protección de menos 37 grados. Si yo lo coloco en una dilución un poquito más, o sea, nos va a proteger unos grados más, pero no es conveniente ponerle 100% líquido refrigerante, porque si le ponemos 100% refrigerante sin diluir, va a ser contraproducente también. Entonces, siempre la recomendación es colocarlo a la dilución que especifica el manual. Acá veo otras consultas. ¿El refrigerante es el mismo para bloque de aluminio, para bloque de fundición? Sí, es exactamente el mismo. O sea, los inhibidores de corrosión nos va a proteger a distintos elementos, distintos componentes, y esos inhibidores de corrosión justamente están desarrollados para proteger distintas aleaciones o los distintos materiales que se usaron para las distintas piezas que tenemos dentro de un sistema de refrigeración. También Carlos nos pregunta, ¿en equipos pesados la relación de concentración es la misma? Sí, sí, la concentración siempre va a ser al 50%, es lo que recomiendan tanto los fabricantes de motores de camiones como los de máquinas viales, agrícolas, máquinas pesadas, siempre nos van a recomendar ese tipo de dilución. Martín, disculpa que te Sí. interrumpa. Había preguntas anteriores, varias, que preguntaban el 50% sobre qué se calculaba. No siempre lo tienen que contar de la capacidad total del circuito de refrigeración, no, no del radiador solo. Si desconocen cuál es la capacidad total, en los manuales de los motores de los vehículos, generalmente esto figura. Si el volumen total, la capacidad total del circuito de refrigeración, por ejemplo, son 7 litros, la cantidad a poner son 3 litros y medio de aditivo y 3 litros y medio de agua demineralizada, ¿no? Esa es la forma de calcular el 50%. Sí, perfecto. O sea, después se puede ajustar que le pongamos medio litro más de agua en un sistema que tiene 10. Sí, la dilución va a variar apenas y el cuadrito que yo les mostraba recién es justamente para ajustar, como bien dice también Ramón, que en una de las consultas nos dice, eso es para ajustar se puede usar el agua, pero la dilución tiene que estar rondando estos 50%.
este producto se puede usar en motos tranquilamente, Darío, que también es una consulta que nos hace. ¿Qué efecto produce al colocar este líquido sin diluir? Primero, que no va a disipar correctamente la temperatura. Si ustedes ven la etiqueta de este producto, es un producto que tiene una densidad mayor a la del agua, por lo tanto, no va a disipar correctamente, o sea, no va a fluir correctamente a la velocidad que está desarrollado. Por lo tanto, no va a ayudar a la disipación de temperatura y puede llegar a complicarnos en el funcionamiento del motor. Una de las Claro, bueno. preguntas que había hecho Walter antes, que es también una que nos suelen hacer, es si, bueno, el producto tiene fecha de vencimiento y si, a ver, tiene fecha de vencimiento el producto en envase cerrado y si afecta sus propiedades si está cerca de la fecha de vencimiento. Esto es una pregunta que también nos suelen hacer bastante. Marce. Sí, perdón. No, el producto no tiene fecha de vencimiento, la fecha que figura en los envases es la fecha de elaboración. No hay un periodo establecido. Eh, Tenemos suficiente antecedente como para decir que el producto en su envase original, sellado, puede durar más de 10 años. Si el envase fue abierto y se usó parcialmente, bueno, depende un poco si se cerró bien y bajo qué condiciones se almacenó. Pero el producto, en resumen, el producto sin uso, nuevo, en su envase tiene una duración muy extensa en el tiempo. Así que no, si no hay contaminante externo, no hay problema en usarlo. Perfecto, Marce, muchas gracias. Acá Santiago también dice la diferencia entre el orgánico y el inorgánico. La diferencia básica es la protección anticorrosiva, justamente es lo que el inhibidor anticorrosivo es lo que se diferencia entre orgánico e inorgánico, y es la durabilidad de ese elemento. El inorgánico es a base de sales, por lo tanto se va a degradar mucho más rápido que un líquido orgánico, y el orgánico nos va a durar por mucho más kilómetros. Y eso me lleva a las respuestas de Mauricio que nos acaba de hacer de cada cuántos kilómetros recomienda cambiar el líquido refrigerante. Nuestro líquido refrigerante está probado que va a tener una durabilidad de 250.000 kilómetros. Por lo tanto, es muy probable que tengas que hacer un cambio antes de una bomba o de algún otro elemento, antes de cambiar este líquido. Si nosotros lo llevamos en la moto, exactamente igual. Si nosotros lo llevamos a costo, es un producto muy económico, porque si estamos haciendo que en un motor habitual, ¿no? Que tenga promedio 6, 7 litros, que tengamos que usar 3 litros de líquido refrigerante, vamos a generar una inversión de cerca de los 1.000 pesos, pero esta inversión nosotros la vamos a dividir por 250.000 kilómetros. Si hacemos el cálculo en aceite, que el aceite nos dura 10.000 o 15.000 kilómetros, el costo del líquido refrigerante es muy bajo frente al costo de un líquido refrigerante económico que no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger. Por lo tanto, esa es una cuenta que siempre está bueno hacerla y tenerla en cuenta para proteger justamente a nuestro sistema y nuestro circuito de refrigeración. Si tiene inorgánico, le puedo agregar orgánico. A veces pasa que un vehículo tiene anticongelante verde y no se sabe si es orgánico o inorgánico. Sí, se puede mezclar, no sabemos la protección que le vamos a estar dando, ¿no? No podemos decir que este líquido va a tener una protección de 250.000 kilómetros si lo estamos mezclando con un líquido que nos va a dar una protección de 30.000 kilómetros. Entonces, lo recomendable siempre es, en esos casos, evaluar la cantidad de kilómetros que tiene ese líquido, mirar la dilución, hacer un análisis y generar una limpieza y colocarle el líquido correctamente, o
hacer una revisión habitual para evitar que justamente llegamos a esos inconvenientes. No sé, Sofi, si queda alguna consulta Ahí colgada. estoy chequeando, pero me parece que las preguntas principales que nos hicieron las respondimos. No sé si alguien tiene alguna duda final. No, acá veo qué tan corrosivo es el limpia radiadores para un circuito que está con óxido. O sea, el limpia radiadores no es corrosivo. Marce, no sé si querés explayarte un poquito más en este tema para ya ir cerrando y agradeciéndoles a todos por haberse conectado, por haber participado tanto. Es importante que se hayan sacado sus dudas y la hayan volcado acá. Pero bueno, ya para ir cerrando, Marce, si querés hacer un comentario sobre el limpia radiador. No, no, sí, el limpia radiadores no es corrosivo, si bien es un ácido débil que apunta a eliminar parcialmente el óxido de hierro que no está muy adherido a la superficie metálica. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Lo importante es evitar que se forme el óxido, porque una vez que se formó o hay mucha cantidad dentro del circuito, a veces es dificultoso eliminarlo con un producto así sin desarmar, ¿no? Así que es un producto débil, no tiene efecto sobre los plásticos, las gomas, las juntas y tampoco sobre los metales, que remueve, vuelvo a repetir, parcialmente el óxido de hierro. Es como para hacer una limpieza preventiva Superficial. exacto, antes de agregar el líquido nuevo, ¿no? Exacto. Acá, David, con respecto a la fresita, la verdad, David, no sé, fresita capaz que es una marca particular. Lo que sí habría que, como les dije hace un instante, ver la dilución de ese líquido, qué tanto de etilenglicol tiene para ver si, o hacerle un análisis directamente a ese líquido, a ver si cumple con la homologación. Si cumple con la homologación para poder comercializarse. Eh, sí, si querés después nos contactás, nosotros podemos hacer un análisis tranquilamente de ese líquido y te damos el resultado de qué características puede tener ese producto en particular. Pero en general las aguas que ya vienen diluidas, que tiene, es notablemente más económica que un líquido refrigerante de una marca reconocida, habitualmente no tiene las características necesarias para poder ser homologado y para poder comercializarse eh, con lo que especifican estas fábricas automotrices y con lo que especifica la norma, ¿no? Que para poder venderse en Argentina. Así que bueno, de nuevo, eh, agradecerles a todos por conectarse. Los invito a que se conecten y se inscriban también a la presentación que haremos el 2 de septiembre sobre el sistema de inyección, sobre los aditivos para combustible que comercializamos, que tenemos y que hace muchos años eh, estamos vendiendo. Así que gracias a todos por conectarse. Esperemos que les haya sido de utilidad esta charla. Los invito a que se conecten a nuestras redes, a nuestra página web, que la naveguen, que cualquier consulta nos escriban, tanto a los teléfonos de Bardal como a nuestra web. Nos pueden escribir y instantáneamente les estamos respondiendo porque la verdad que tenemos muchas consultas y es un trabajo diario de ir respondiéndole a ustedes cualquier consulta que tengan. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Como ahí bien dijo uno de ustedes, desde Jujuy hasta Ushuaia estamos presentes, así que muchas gracias a todos por acompañarnos y los invito a la próxima charla y a navegar a nuestras redes y a nuestra página web para seguir conociéndonos. Muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos el 2 de septiembre. Gracias Marcelo, gracias Sofi por acompañarnos también. No, gracias a todos ustedes. Gracias a todos, buenas tardes.